Bendiciones para todos aquí nuevamente, haciéndome acompañar por ustedes con este nuevo video, el tan anunciado video respecto a las escrituras. No va a ser ningún conflicto, simplemente esa es una exposición, no pretendo convencer a nadie, simplemente exponer una postura, una reflexión, porque muchas veces divulgo algunos aspectos que quizás no estarían armonizados con las escrituras propiamente dichas. Yo cito paradójicamente de las mismas escrituras judeocristianas, de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, ese pasaje que me encanta tanto, que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, controvertir, para corregir y para instruir en justicia. Cualquiera diría pues que la pregunta sería ¿a qué escritura se refiere? Lo que parecería obvio decir pues a las escrituras judeocristianas, a las sagradas escrituras, a la Biblia. Sin embargo, bueno, para llegar a esas sagradas escrituras pasaron muchas cosas. Igualmente reitero que mi intención siempre es fundamentada en algo que vivo divulgando. Es muy complicado tratar de tener una teología universal, es casi que imposible. En cambio, una experiencia universal no solo que es posible, sino que es necesaria. Y la pregunta es, ¿cuál es esa experiencia universal? Y esa es el amor de Dios. Ese Dios de todos los nombres, que habló en múltiples ocasiones y de muchas maneras a muchas personas de diferentes culturas. En toda la humanidad, en las culturas diversas, siempre existe el amor divino que se reveló, y de diferentes culturas, indígenas, por ejemplo. Para hablar acá de nuestra América, indígenas del centro-oeste brasileño tienen sus propias historias. Obviamente hablando del espíritu madre, igualmente en el pueblo mexicano, con los mayas, también con los guaraní, toda la zona de la Amazonía, en nuestra zona colombiana, toda la historia precolombina. Obviamente nosotros acá en Occidente lo que más conocemos es la historia del pueblo de Israel, y aceptamos que recibió a Dios como primera revelación a través de muchas historias orales, y que paradójicamente la mayoría es recibidas por mujeres. En cambio, en el judeocristianismo, por lo menos en el tema del cristianismo de los católicos, hay cierta resistencia en temas de jerarquías, y ni qué decir del judaísmo, pero muchas revelaciones atribuidas, por ejemplo, a Débora, a Ana, a Miriam, a la Sulamita, bueno, de múltiples maneras, relatos históricos, poemas, cánticos. Algunos se le llaman escritos por profetas, otros por simples escribas. Y bueno, ahí viene el tema neurálgico de que se le llama libros sagrados, pero no solo en esta cultura de Occidente, porque no vamos a entrar en la historia, pero también en la antigüedad india están los libros como los Vedas, las escrituras
hindúes como los brahmanes, los arañakas, los upanishads, bueno, muchos, diversas creencias, el sikhismo, el jainismo, bueno, sivaísmo, bueno, nos extenderíamos demasiado y son historias, leyendas consideradas sagradas, recibidas y transmitidas por espíritus santos, con historias que datan de 1500 años antes de Cristo. Lo mismo sucede con la separación en el hinduismo, que sale la vertiente con Buda. Pero bueno, está Krishna, hay muchas historias. En el tema del budismo, que se introduce en la India, en Pakistán, en parte obviamente de la China, Mongolia, el Tíbet, Corea. Me causa curiosidad sobre el tema de Buda, porque pues cuando uno habla Buda, si hablamos del budismo, parece que se fuera el nombre de Buda. Al Buda se le dice a la persona que haya la iluminación, y esa iluminación es ir al nirvana, digamos, el equivalente al paraíso para los judeocristianos. Un tema simplemente de conocer la cultura. Entonces, si uno cita algo de Buda, pues porque está por el budaísmo, y porque entonces era un hombre pero no Dios, y entonces Mahoma lo mismo, es un profeta, y en cambio ellos dicen de Jesús lo contrario en el caso de los islámicos. En China también están las recopilaciones del sabio de Confucio, siglo VI antes de Cristo. Se escribieron toda una serie de enseñanzas morales basadas en sabiduría y en el buen sentido. Y también nos cita, bueno, una breve interrupción. Entonces en China, con las enseñanzas de Confucio, también están reunidas en muchos textos, y tienen las mismas connotaciones, son libros canónicos, y bueno, hay oráculos, bueno, una serie de cosas que culturalmente nosotros tenemos que conocer. Del mismo modo está la vertiente mística de Lao Tse, siglo V antes de Cristo, donde hay la experiencia de la búsqueda de todo lo divino, bueno, y escritos basados en el camino de la virtud, todos llenos de sabiduría y que nos pueden enriquecer a nosotros. Obviamente la Biblia para nosotros es lo más conocido y lo más difundido para todo Occidente. Ahora hay que reflexionar, ¿es considerada en sí misma la palabra divina? ¿O es la escritura de esa palabra? Para el judaísmo la Biblia se organiza en libros, o sea, lo tienen separado en tres grupos: el de la ley, lo que equivaldría al Pentateuco para nosotros, los 5 primeros libros. Están los libros proféticos de los profetas, y los otros escritos, que son más o menos los sapienciales. Se encuentran libros escritos desde el siglo X antes de Cristo, hacia acá, otros más cercanos, del Antiguo Testamento, pero sin embargo para la escogencia de esos libros entre los hebreos hay
pugna también para la escogencia, y lo que más se conoce para acá es la Vulgata o los 70, porque se escogieron 70 sabios para que hicieran esa selección o traducción, siempre con la regla de que tenía que estar escrito en su lengua original, o sea, en hebreo. Ese Antiguo Testamento va a ser la base para el cristianismo, y ahí está la raíz. Por lo tanto, esa Biblia judaica es el Antiguo Testamento, es el primer testamento, y el tronco de la fe cristiana, porque es donde se habla del mesianismo y considerar a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, el Nuevo Testamento es todo lo que vierte de Jesús para acá, donde se hacen escogencias de los 4 evangelios, discusiones van, discusiones vienes, libros que se dejan por fueras, denominados apócrifos. No me estoy hablando de los propios discusiones entre la diferencia entre los libros católicos, que tienen 72 libros, los protestantes o evangélicos con 66, 67. Son discusiones generadas después de 1560 con el protestantismo, con Lutero y con Calvino. Bueno, mucha controversia para escoger estos libros. Entonces, entre judíos y cristianos creen que esa es la palabra de Dios, y que esa palabra de Dios viene a través de palabras humanas, que es un texto inspirado, que tiene raíces culturales e históricas. Hay que tener presente que esa revelación no es una palabra directamente dada por Dios, sino que es la interpretación que los profetas dan a la historia desde el punto de vista de Dios. Y esa línea es bastante delgada, y se da siempre la mediación de una palabra humana o profética. La originalidad de esos escritos bíblicos es insistir en que Dios tiene para el universo un proyecto de vida, de amor, y llama a la humanidad a vivir en esa intimidad con el Espíritu a través de la solidaridad y la justicia. Aquí viene un tema, pues, entonces el Espíritu, a quien le habla a tantas culturas con diferentes credos religiosos, y surge otra nueva religión, una tercera religión ligada al tema de la Biblia, que es el Islam, que Islam significa completo abandono en Dios y su profeta Mahoma, ya en el siglo VII después de Cristo, y donde está la historia de la aparición de un ángel Gabriel y todo eso, y surge el Corán como escritura para ellos. Un Corán donde solamente acepta el nombre de Alá, otro nombre, como el compasivo y misericordioso, mismos atributos que se le puede dar a Yahvé en el judeocristianismo. Sin embargo, relega a Jesús como un profeta. La pregunta es: ¿solamente esas culturas? Hay muchas más, la cultura babilónica y nuestras culturas de nuestros amerindios. ¿Qué pasa con nuestros amerindios? Es que nosotros en México, en Colombia, en Brasil, en Paraguay, en Guatemala, también hay libros sagrados de mayas que, de acuerdo a su simbología y a su lengua nativa, pueden ser cambiados y traídos al alfabeto castellano y tener unos relatos de nuestros indígenas, y donde hay descripciones de la creación y el origen de la humanidad, que consideremos que debe prevalecer una vertiente sobre la otra. Es precisamente en lo que yo, por ejemplo, no entro.
y no entro por la sencilla razón que tal cual como hay diferencias para escoger los mismos libros sagrados para el judeocristianismo, y hay una diferencia entre el judaísmo con el cristianismo y entre el cristianismo y el catolicismo. Más recientemente en América del Norte aparecen los mormones por allá por 1800 algo, con Joseph Smith, que se sale de la vertiente cristiana y entonces también recibe una revelación de un ángel X sobre unos libros que están en X parte, y bueno, entra la discusión si es que esos textos eran amerindios y estos se apoderaron. Pues seguimos en las discusiones que tienen que ver con eso. Y aparece el libro del Mormón, que no es más que significa el más bondadoso, y se dirigen a esos nuevos colonizadores. Bueno, leyendas van, tradiciones vienen, y ellos sacan su propia estructura y fundan su iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, algo parecido sobre eso. Totalmente independiente, 1800 algo. O sea que en el devenir, ese Dios que es misterio se vive dando de múltiples maneras, se va revelando a los pueblos según su lengua, según su educación, según su cultura, pero lo fundamental es que siempre esa invitación es al amor. Cada grupo responde a partir de esa forma de ser. Que nosotros ya entremos a juzgar y que interpretemos como el judeocristianismo hizo guerra. Hoy supuestamente los más beligerantes son los musulmanes, pero ¿y qué? En nuestra Primera y Segunda Guerra Mundial, el sacerdote de Alemania, que estaba en Alemania, bendecían los tanques, los americanos bendecían los tanques, y así sucesivamente. ¿De qué lado estaba Dios bendiciendo los tanques de guerra? Lo único cierto era que íbamos a eliminarlos. Entonces, el hecho que bendigan los tanques es una decisión de Dios, no somos nosotros, los humanos, por razones económicas, políticas, sociológicas, no es. Lo importante es tener la respuesta del amor de Dios. Ninguno de cada una de todas esas escrituras agota ni completa la revelación que pueda tener Dios. La revelación escrita contiene una muestra de esa propuesta divina. El Espíritu de Dios continúa revelándonos en cada acto de amor y llamándonos a ser un universo poético, con ternura, donde podamos convivir todos. Mientras estemos enfrascados en esas discusiones, pues va a ser terrible. Por eso no puede existir una teología universal, ¿verdad? Pero sí una experiencia universal que esté fundamentada en el amor. La pregunta es, bueno, como usted siempre ha hablado de las escrituras judeocristianas, si es que no voy a traer un acervo documental, porque no alcanzaría el video para esto, para tratar de decir es que en estas escrituras, a pesar que yo las he leído, y hoy me he quedado con esta versión pequeña y con un CD de estudio, pero he podido tener de las grandes de Atril, como de los estudios, la Biblia de Jerusalén, para que los conocen, bueno, como lo más sencillo. La pregunta es, ¿se sigue revelando Dios? ¿Sigue revelándose al hombre, así como en 1800? Los autores de la Biblia, por ejemplo,
fueron testigos, en el caso del Nuevo Testamento, directo de Cristo, reflejaron directamente lo que vieron y oyeron, ¿no? Los cristianos protestantes discrepan de los católicos porque los católicos hablan de la tradición, y la tradición no es más que esa traída de las vivencias orales de uno a otro hasta que llega alguno y escribe esas vivencias. Eso no es más que la tradición. Y hay libros, por ejemplo el Evangelio de Tomás, que se discute aún si fue escrito en el año 50 o 150 por estudios que se hacen. Podría tener más asidero o no sobre los otros evangelios. Es un libro totalmente escrito no como historia de Jesús, sino cogiendo exclusivamente los dichos, y donde quizás uno leyéndolo le puede resonar mucho mejor que otros pasajes bíblicos. Resonar significa, por ejemplo, el pasaje del reino de Dios en los sinópticos redactados muy similarmente. En Tomás es como si te dijera, si te dicen ves al mar, entonces se te adelantaron los peces, y ves a las montañas allá para que estés en lo alto, entonces te adelantaron las aves y así. Y simplemente es para decir que no tienes que ir a ninguna parte porque el reino de Dios está dentro, es la luz interna, ¿verdad? Pero como eso no nos gusta, o no gusta para los que recogieron los libros, ¿verdad? Y solamente Jesús es el camino, y entonces si Jesús solamente es, o sea, Jesús nos muestra el camino, pero nos lo está mostrando y diciendo es que está en ti. Y quizás Pablo recoge que somos este templo, somos este cuerpo, somos templo del Espíritu Santo, lo recoge en una carta, pero Pablo fue un perseguidor de los primeros cristianos, por lo tanto no era un convertido de primero. Le creemos más a Pablo que a Tomás, que estuvo con Jesús, que quizás Tomás no fue el que escribió el Evangelio de Tomás, porque así mismo lo escribe. Esto es lo que escuchó Tomás directamente de Jesús, y se despide diciendo que es el Evangelio de Tomás. Bueno, nadie puede probar, ni los historiadores, hacemos conjeturas sobre la historia, hay que estar allá. Y entre ese estar allá y ese estar acá ha evolucionado mucho tiempo. La pregunta es, ¿nos quedamos estáticos? ¿Dios se queda estático? ¿O simplemente es una evolución y una elevación? Y esa elevación significa elevarnos al Padre y evolucionando como humanidad en el amor, en la fraternidad, no en lo que nos separa, sino en lo que nos une. Y en ese Evangelio de Pablo, respecto al templo, hay una frase muy, palabras más, palabras menos, dice, si el Espíritu crea el cuerpo, es un prodigio que crea el cuerpo, pero es prodigio que el Espíritu viva en este cuerpo pobre, pues ten la seguridad que no lo dice en pobreza, porque él precisamente nos está diciendo sobre nuestra grandeza y lo que podemos hacer, ¿verdad? Pues esa es la limitación que tenemos como cuerpo, ¿verdad? Pero que podemos trascenderlo. Por lo tanto, la invitación cuando digo es que en estas escrituras hay muchas cosas que resuenan y otras que no resuenan. Cuando yo escucho sobre un Dios que abomina o que aborrece, yo le preguntaría al mismo Dios diciendo, bueno, pero entonces tú creaste esto. Sí, nos creó a nosotros. Nosotros, según nuestro libre albedrío, escogemos ciertas cosas. Y ese proceso experimental tenemos que superarlo. Y de eso se trata, superarnos,
para realizar al Padre, y tenemos simplemente que recordar nuestra esencia divina, la que nos enseñó Jesús, de una manera que también se descubre de muchas maneras aquí, en muchas partes. Cosas más grandes harán, pero la gente lo quiere limitar, pastores, sacerdotes, maestros, guías, bueno, como quieran el nombre que quieran poner, siempre están limitados. ¿Por qué tenemos que estar siempre supeditados a que nos diga otro y nos interprete otras? Él dice, cosas más grandes harán, cosas más grandes haremos. Entonces, hay que reflexionar respecto a esas escrituras. Yo ahora veo un video sobre el tema del nombre. Los islámicos dicen Alá, los católicos dicen Yahvé, toda la línea protestante o evangélica le dicen Jehová. Los testigos de Jehová tienen su propia Biblia y cambian una serie de nombres de Jehová. Pero si se van, y ellos lo saben, los teólogos de ellos lo saben, que en el Nuevo Testamento no se utiliza el nombre de Jehová. Hacen una adaptación por conveniencia, porque si en alguna frase están hablando del Señor Jesús y están hablando del Señor Padre, entonces, y ¿verdad? Señor, Señor, suenan y le ponen Jehová, y le cambian Jehová. Pero un testigo o un evangélico dirá, qué necio ese señor que está grabando el video, si en la Biblia, sí, pero en la Biblia es suya, maestro. Y las personas que le enseñan a usted no le están diciendo la verdad, no le están enseñando como corresponde. En los textos originales no está el nombre de Jehová. Jesús nunca se refirió utilizando el nombre de Yahvé. Además, hay algún pasaje algo oscuro donde está diciendo el Dios de los hebreos. Yo no enseño el Dios de los hebreos. Yo no enseño el Dios de los hebreos. Siempre se refirió como papá, Abba, padre, al padre, mi padre, mi padre, mi padre. ¿Okay? Entonces, entre traducciones van, traducciones vienen, griego, en hebreo original, entonces cuando lo tradujeron al griego, entonces, bueno, lo que quieran, pero no es el tema del video. La pregunta sigue existiendo. Pues si en 1893 John Smith se le revelaron, hoy aparecen, entre comillas, una nueva religión. La nueva era, podemos decir que es una nueva religión, ¿no? Pueden decir, ya no es una religión, sino es la espiritualidad, pero al final, tantas vertientes que hay, algo así parecido a los protestantes y los evangélicos protestantes, que hay tantas vertientes, y en la nueva era pasa lo mismo. Hay canalizadores que bueno, reciben mensajes, y bueno, entonces paró Dios de presentársele a los hombres. O hay que estar simple abierto y discernir las enseñanzas que nos están presentando. En las primeras, en la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, Pablo, por otra parte, era un perseguidor. Y Pablo se le da el auge de expandir el cristianismo. Pablo, un personaje que trabajaba para los romanos. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos discernir frente a esto. Un tema que yo paso de manera soslayada es que no hablo sobre el tema hablo del nombre de Dios o de Dios, soy cauteloso porque el tema es bastante álgido. En estas escrituras hay muchos pasajes que un ufólogo, estos que le gustan estudiar el tema ovni, pueden decir aquí, se narran ovnis, carruajes
fuego. Carruajes de fuego, es el nombre pues, que se le puso. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, las nubes se paraban frente al tabernáculo. Fueron alimentados del maná que caía del cielo. O sea, muchas cosas que pueden ser interpretadas de manera diferente por otra vertiente de credibilidad y lo sacan de las mismas escrituras. Vuelve a tomar fuerza la frase: toda escritura sirve para enseñar, es útil para enseñar, para acudir, para corregir. Entonces, hay un tema fundamental: todo en la vida es sagrado, todo en la vida es sagrado. Para los creyentes de diferentes vertientes, si creemos en ese ser supremo, sin entrar en discusiones politeístas, moniteístas o qué sé yo, pero aquí hay escrituras confusas donde se puede interpretar perfectamente el tema de diferentes dioses aquí, en las escrituras judeocristianas. Se protegían a la mujer virgen para ser entregadas a los dioses, o tuvo relaciones con dioses, tenía con minúscula. En un salmo, algo así, el dios con un nombre X era el presidente del consejo de dioses. Bueno, ¿será Yahvé uno de esos dioses? Un ser, un hermano con una tecnología mayor más adelantada que nosotros, con unos poderes inmensos. Goliat. Bueno, hay mucha tela que cortar sobre eso. Todo en la vida es sagrado. Y desde esa perspectiva, las escrituras son sagradas, son útiles para discernir, para aprender. Y uno escoge qué resuena, qué no resuena, qué está fundamentado en el amor, qué no está fundamentado en el amor, sino en el miedo. La misma escritura dice: el amor expulsa el temor. ¿Por qué le voy a temer? ¿Por qué voy a creer yo en un pasaje en Jeremías, algo por ahí que está, que dice el mismo Yahvé diciéndole a ese, perdón, no sé si Ezequiel o Jeremías, pero dice algo así como que he mentido para, bueno, corregir. Entonces, puso una ley allá en Moisés, no mentir, pero él mismo reconoce que ha mentido. Que no sea el Dios creador, el primigénico, la fuente, el principio único, el todopoderoso, el verdadero todopoderoso, y una serie de cosas de que no estamos solos en este universo. No quiero hacer juego de palabras con nadie, pero lo que quiero decir es que en la vida todo es sagrado, y todos nuestros hermanos son sagrados independiente de cualquier credo religioso que tengan. Y mi intención nunca va a ser entrar a cuestionar esto. El que crea sobre esto a pie juntilla, ese es su grado de conocimiento, de entendimiento, y con base en ese conocimiento, entendimiento, así profesa amor. Ese es su proceso de evolución y elevación del momento. Y no es mi trabajo intervenir o interferir en su proceso. Igual dejo el video porque habrán otros que podrán estar abiertos y quieren dar un salto a otro conocimiento, irán a buscar herramientas y tomarán su propio discernimiento. Lo que menos quiero es que vayan a creer en pie juntilla lo que yo estoy diciendo, entre otras cosas porque no soy muy preciso. Estoy grabando un video en términos general. Tenga la seguridad que material es lo que abunda. Entonces, estemos abiertos a los manuscritos, estemos abiertos al mensaje, al mensajero. Abrémosles al mensaje. La misma Sagrada Escritura, Moisés fue un asesino. Mateo entiende
que era un recaudador de impuestos, que era una cosa muy baja para la cultura judía. Pues, quiere decir que los amigos de la DIAN entonces hay muchas cosas que tenemos que estar abiertos, que están en la misma escritura, pero hoy no aceptamos a nuestro hermano que está en un camino viviendo una experiencia, y que la estructura del lenguaje que utilice como una matiz de unidad, inclusive lo podemos decir con una matiz de divinidad, y con una sensación de santidad, que somos tal cual como Dios nos creó. Y eso es lo que debemos trabajar. Es posible que nos llamen blasfemos, pero no hay problema, Jesús fue llamado así. En el mismo escritura, en Génesis capítulo 11, versículo 6, dice: he aquí que todos son un pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Tenemos toda la capacidad para discernir. Jesús también lo dijo: cosas más grandes harán. Yo prefiero quedarme con esos tipos de mensajes, buscando la unidad, buscando el reconocimiento que la luz está en nosotros, que el Espíritu está en nosotros. Bendiciones y gracias por ser y estar.